con los que me alcancen a ver. Voy empezando. Justamente como lo alcanzaban a escuchar, el museo tiene dos líneas museográficas permanentes y de las que justamente vamos hablando cuando trabajamos toda esta etapa de transición, la parte de la memoria y la parte de la tolerancia. La memoria en el museo la entendemos justamente como la idea de estudiar la historia para poder hacer algo con ella. No somos un museo de historia, nos dedicamos justamente a trabajar la memoria para incentivar la tolerancia. Es por eso que entendemos que el genocidio es la máxima expresión de intolerancia a la que pueden llegar los seres humanos, porque implica exterminar a otros grupos únicamente por el hecho de ser, de existir. El primer genocidio reconocido como tal en la historia es el Holocausto. El Holocausto es tipificado como tal por juristas internacionales que determinan que tiene que ver con la persecución con el objetivo de exterminar total o parcialmente a los judíos. Sin embargo, una de las características centrales del Holocausto es que también hay una persecución en contra de otros grupos. Estos otros grupos son judíos, homosexuales, gitanos, intelectuales, testigos de Jehová, personas con alguna discapacidad, e incluso después, en la década de los 90, dentro de las investigaciones, se logra incorporar, por ejemplo, las personas de color, los afroamericanos, se logra también incorporar a los soviéticos y los comunistas. Precisamente una de las características que tiene el genocidio es la sistematización. En este proceso, en el caso del Holocausto, lo primero que vemos es una fuerte propaganda que incentiva claramente el odio entre la población, que lleva eventualmente al exterminio de la población. El museo lo que intenta hacer es preguntarles a ustedes por qué, ¿sí?, hay una sociedad que promueve el genocidio. No nada más son los líderes, sino las personas que promueven el genocidio abiertamente. Esa respuesta se da a partir del uso del terror como una herramienta para poder justamente dignificar lo que estaba haciendo el régimen nazi. Precisamente aquí exponemos dentro de esta mini muestra de lo que es francamente memoria y tolerancia, este evento que es el pogroma más grande en la historia del judaísmo, que es la Noche de los Cristales Rotos. Precisamente a partir de esta noción del terror es que nos adentramos en el concepto de la Segunda Guerra Mundial. Los invito a que vayamos caminando para acá, por favor. Y dentro de este concepto, al museo le gusta identificar dos factores. Podemos ubicar en el caso del Holocausto, ¿sí?, que es un evento paralelo a la Segunda Guerra Mundial, pero diferente. En el caso de la Segunda Guerra Mundial, tenemos 50 millones de personas que mueren resultado de un conflicto bélico. En el caso del Holocausto, tenemos 11 millones de personas que mueren como resultado de una política genocida sistemática. En el caso de los guetos, la separación que existe de los judíos y los gitanos de la sociedad para poder justamente tenerlos en un espacio que les facilite el exterminio absoluto. Los comandos móviles de asesinato y justamente esta política que existe con la Operación Barbarossa de penetrar la Unión Soviética para eliminar a todos aquellos que eran considerados inferiores. En el caso de las deportaciones y la imagen de Auschwitz, justamente esto que es conocido como el campo más emblemático en la historia del Holocausto. Y por supuesto la pregunta que se hace el museo, la idea de la liberación. Si una persona que está dentro de un campo en realidad alguna vez puede dejar sus memorias. En el caso del museo también hablamos de las personas comprometidas, aquellas que arriesgan su vida, sus recursos o en algunas ocasiones incluso hasta sus familias con el objetivo de apoyar a los demás. Cuando se termina la Segunda Guerra Mundial, el mundo se promete que las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial jamás van a volver a ocurrir. Y esa promesa, evidentemente, está vertida en este otro panel. Así es como se recorre el túnel. Terminando la parte de Holocausto y siguiendo con los otros genocidios. Esta promesa del nunca más en realidad no se cumple. Armenia es uno de los genocidios que se toma como una herramienta medular para poder hablar de la jurisprudencia del término genocidio. En el caso de Armenia hay una justificación del Imperio Turco Otomano para decir que lo que se va a hacer es una política de limpieza para no poder generar un nuevo Estado. Seguimos con el caso de Camboya. Entre 1975 y 1979, 1.7 millones de personas mueren como parte de una política genocida en contra de todos los grupos por características varias, por un liderazgo de un grupo conocido como el Khmer Rojo que creía en el comunismo primitivo como la principal forma política y la manera de incentivar las relaciones sociales. El caso de Guatemala, aquí en nuestra frontera sur, entre 1981 y 1983, más de 100.000 indígenas asesinados, 250.000 mujeres violadas por una política sistemática en contra de los grupos mayas incentivada por el gobierno.
En el caso de Ruanda, que es conocido como el genocidio más eficaz en la historia de la humanidad, el 80% del grupo focal fue exterminado de raíz y, muy importante, es una política en la que se le obligó a las personas, una vez que habían convivido con los perpetradores, a regresar a sus casas, a espacios en los que tenían que convivir justamente con los perpetradores del genocidio de sus familias. Seguimos avanzando y nos encontramos otros dos genocidios. El caso de esta promesa que Europa se había hecho en el año de 1945, el nunca más. Sin embargo, en el 95, en una sola noche, en Srebrenica, una región de la ex Yugoslavia, son asesinados 8.000 bosnios musulmanes únicamente por el hecho de ser bosnios musulmanes a causa de una política de limpieza étnica. Y este genocidio, que en el Museo La Sala tiene el nombre de Indiferencia es Complicidad, el genocidio que ocurre hoy delante de nosotros desde el año 2003 y hasta nuestros días. En el caso de Darfur, en la época de Twitter, de Instagram, de Facebook, de las redes sociales, donde podríamos hacer algo para frenarlo, en realidad no estamos haciendo absolutamente nada. La política genocida de los Janjaweed sigue permitiendo que incluso entre enero y abril del año pasado, más de 450.000 personas hayan intentado huir de Darfur buscando refugio. Precisamente lo que el museo hace es hablar con ustedes a partir de la memoria histórica para decirles si hay una respuesta. Y la respuesta está en la tolerancia. Vamos a pasar al panel que se encuentra de aquel lado, por favor. Sí, ¿Acá o acá? No, acá. Para el museo, entendida como el único hecho de aguantar o soportar a la gente, porque así tiene que ser. La tolerancia, el museo la utiliza como la definición establecida por la UNESCO, la relación armónica de nuestras diferencias, y no de algunas diferencias, sino de todas nuestras diferencias. Por eso utilizamos estos términos para poder hablar de la pluralidad, el estereotipo y el prejuicio, que son aquellas versiones reducidas del universo que nos hacen comprender y ver en los demás una amenaza. En el caso de la discriminación, la vamos a revisar a profundidad en el otro panel, pero que justamente termina siendo la manera en la que resolvemos los estereotipos y los prejuicios, el poder de la palabra como la forma de frenar cualquier tipo de agresión y, por supuesto, una invitación que nos hacemos a caminar de la reflexión a la acción. En el panel de allá, que ya lo voy a explicar desde aquí porque si no vamos a estarnos moviendo muchísimo, en el panel de allá lo que tenemos exhibidos son los 6 grupos que son, de acuerdo con CONAPRED y el Museo Memoria y Tolerancia, los mayoritariamente discriminados en este país. En el año de 2014 se hace una investigación entre CONAPRED y el museo que arroja que existen en este país 152 grupos en vulnerabilidad por la cuestión de discriminación. Sin embargo, hay 6 grupos primordiales a los cuales ser quienes son les puede costar la vida. Son aquellos que están representados en el panel de allá. El primero, y únicamente por una cuestión demográfica, las mujeres. De acuerdo con la ENADIS, la Encuesta Nacional de Discriminación, que salió el año pasado, no se hace cada año, se hace cada 4 años. De acuerdo con la ENADIS, entre la última encuesta y 2018, ¿sí? Entre 12 y 14 mujeres mueren en este país al día a causa de feminicidio. Esa política de discriminación tiene muchísimo que ver con las formas en las que nos comunicamos, seguido evidentemente por las personas con alguna discapacidad, a las que les es muy difícil incluirse en nuestra sociedad, simplemente porque tienen una capacidad disminuida, ya sea física, motriz, mental, ¿sí? O fisiológica. Seguimos también con la discriminación a los adultos mayores. En un irónico giro del destino, esa discriminación se da desde el hogar. Los principales grupos que discriminan a las personas que ya están en la adultez mayor son los familiares propios, quitándoles, por ejemplo, sus pensiones, ¿sí? O justamente intentando vivir de lo que ellos han dejado detrás. Seguimos también, por ejemplo, con el caso muy peculiar de este país, en el que el clasismo y el racismo van de la mano. Eso no ocurre en otros países. Eso quiere decir que la discriminación por color de piel puede incluso llevar a un punto en el que una persona no puede acceder a la educación o a algún recurso, ya puede ser de seguridad social, económico, sí, o moral. Y por último, los grupos que pertenecen a la comunidad LGBT+, a la diversidad sexual. El año pasado todavía, a nivel mundial, el país con mayor número de mujeres asesinadas, de mujeres trans asesinadas, había sido Brasil. Este año que acaba de terminar, sí fue México el primer lugar de mujeres trans asesinadas a nivel mundial, justamente por una política de intolerancia que no nos lleva a entender ni a comprender la diversidad como lo que es. Y justamente de eso se trata este túnel, de que lo puedan recorrer de manera independiente, haciendo justamente este recorrido recomendado. Muchas gracias. Gracias.